Recording is on. Hola, hoy quiero compartirles un tema que es el sacramento de la reconciliación, el cual he titulado Lugar de la victoria de Jesús sobre el mal. Me gustaría iniciar con la oración al Espíritu Santo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para que nos guíe. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues este tema es muy interesante, es muy importante. Es el tema del sacramento de la reconciliación, que lo he titulado como el lugar de la victoria de Jesús sobre el mal. Todos sabemos que en el bautismo renacemos a la vida nueva y todos nuestros pecados, incluyendo el pecado original, es perdonado. Pero Jesús sabe, o lo menciona, de que nosotros somos frágiles. San Pablo lo menciona así. Entonces, Jesús, al saber que íbamos a cometer pecado en el transcurso de nuestra vida, pues instituye este sacramento de la reconciliación. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que nacemos en pecado. Dice el Salmo 57, mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Entonces vemos que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, estamos ya en pecado. Sabemos que nacemos en pecado porque es el pecado original. Y también nos dice 1 Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. El pecado es una realidad en el mundo, del cual no podemos escapar a menos que reconozcamos que somos pecadores y acudamos a la reconciliación con Dios. Dice 1 Juan 1:9, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. El pecado nos afecta nuestro espíritu, mente y cuerpo. Así como al romperse un hueso sentimos dolor porque no está como debería ser, lo mismo sucede con el alma. Al cometer el pecado, así por el pecado entra la muerte, dice Romanos 5:12. Y nos hacemos esclavos, dice Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Entonces nos volvemos esclavos, nuestra alma empieza a oscurecerse. Hay algunos escritores, por ejemplo Shakespeare, en su libro de Macbeth, menciona los efectos de la culpa, como la psicosis en la mente de Macbeth y la neurosis en la mente de Lady Macbeth, estos querían asesinar al rey. Entonces vemos cómo los pecados que cometemos van teniendo efectos que pueden ser hasta psicológicos. Las consecuencias del pecado, según menciona el libro del Génesis, en el Génesis capítulo 3, el pecado dañó nuestra relación con Dios. Dice Génesis 3 del 7 al 10. El hombre perdió su comunión con su creador. El pecado daña la relación entre los hombres. Génesis 3 del 12 al 16. Adán está dispuesto a que Eva cargue con la culpa sin aceptar la suya. El pecado dañó la creación de Dios. Génesis 3 del 17 al 18. La tierra se volvió estéril y el hombre se volvió violento en contra de la creación de Dios. El pecado trajo la muerte física y eterna. Génesis 2 del 15 al 17.
La muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Vemos 2 Tesalonicenses 1:9. Pero ante esto, Dios nos advierte por medio de San Pablo a que despertemos de nuestra vida y que estemos atentos a la salvación. Dice Romanos 13 del 11 al 12, tened en cuenta el momento en que vivís, porque ya es hora de levantaros del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Es una exhortación que nos hace San Pablo a los romanos en capítulo 13 del 11 al 12. Sin embargo, Dios no quiere la muerte del pecador. Lo menciona desde Ezequiel 18 del 21 al 28. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda. No morirá. Ninguno de los crímenes que ha cometido se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? No, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el Señor quiere que todos nos salvemos. Como dice San Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2 al 4, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para esto Jesús nos da 3 parábolas, nos da 3 ejemplos de que el Padre siempre está esperándonos con los brazos abiertos. O sea, estos 3 ejemplos en Lucas capítulo 15, por ejemplo, la oveja perdida en Lucas 15 del 4 al 7, la dracma perdida en Lucas 15 del 8 al 10, y el hijo pródigo o el Padre de la Misericordia en Lucas 15 del 11 al 32. Para comprender un poco mejor el sacramento de la reconciliación que Cristo dejó, vamos a enfocarnos en Lucas 15 del 11 al 32. Y dice la historia así. Dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Analizando un poquito este texto, cuando le dice el hijo menor al padre, dame la herencia que es mía. Es decir, él ya siente que le pertenece, está pidiendo algo que cree por derecho tener. Me imagino el padre haber tenido el corazón roto, pues todos sabemos que la herencia es entregada cuando muere la persona. En esencia, el hijo está despreciando al padre. Prácticamente le está diciendo, para mí estás muerto, solo me sirve el dinero. Es decir, solo me sirve lo que me puedes dar. El padre asombrosamente le hace entrega de la herencia y el hijo se va a un lugar lejano, distanciándose de su padre, de su identidad como hijo del padre. ¿Acaso no nos suena esto familiar? Buscamos la plenitud, el amor, la paz, el gozo en muchas cosas, como dinero, sexo, alcohol, drogas, supersticiones, adivinos, magos, poder, etc. Es decir, siempre estamos en la búsqueda del amor en lugares equivocados. Dice San Agustín que siempre estuvo en la búsqueda, decía, Señor, siempre te busqué y tarde te encontré, porque él siempre estuvo en la búsqueda del amor, del conocimiento. Y pues sabemos su historia, ¿verdad? Que él estuvo en la búsqueda en todas partes hasta que lo encontró. Nos separamos del lugar donde más hemos sido amados. Eso es lo que sucede en el pecado.
Entonces el hijo se va a derrochar la herencia del padre, donde piensa que va a estar mejor. Él así lo cree porque se va con dinero, joven, a la aventura, a buscar el placer, lo que él considera que es el amor. Y como sabemos, pues pierde todo. No solo su herencia, sino hasta su dignidad. Continúa el texto, dice, cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comía de los puercos, pues nadie le daba nada. Es importante observar el ejemplo que nos da las Sagradas Escrituras de lo que sucede después de cometer el pecado, como pasó con el primer pecado de Adán. En este primer pecado de Adán y Eva, lo primero que sucede es, después de cometer el pecado, es que sienten vergüenza y se ocultan a la vista de Dios. Esas son las primeras reacciones nuestras ante el pecado cometido, como lo menciona en Génesis 3, del 7 al 10. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Vemos que esas son las primeras reacciones que tenemos ante el pecado, es decir, darnos cuenta, sentir vergüenza, querernos esconder, es decir, separarnos de Dios. Retomando la historia del hijo pródigo, ocurre el mejor momento de la historia cuando el hijo se detiene y descubre en su corazón algo que lo hace levantarse, salir de esa oscuridad y ver la realidad como realmente es, dándose cuenta de que donde puso todo su tesoro, solo encontró tristeza y desolación, y se dio cuenta que había lastimado a quienes realmente lo aman. Veamos este proceso de la reconciliación. La primera parte sería que después de cometer el pecado, Dios siempre nos está buscando. Y ese es el Génesis 3:9. Pregunta a Dios, ¿dónde estás? Trata de despertarnos. En muchas ocasiones Dios utiliza ciertas circunstancias para despertarnos, como por ejemplo cuando uno va en una carretera de cuota, va uno manejando y cuando se va acercando a la caseta hay unos raspadores o unos topes que nos van indicando reduce la velocidad, se está acercando el momento de detenerse y de entablar un contacto con alguien más. Entonces esos raspadores nos van avisando, nos van deteniendo, va viendo semáforos que nos van dando indicaciones de que va a haber que detenerse y que hacer ese pago de esa cuota. Esto es para Dios envía esos mensajes para sacarnos de nuestra rutina, porque muchas veces nos adentramos tanto en lo que hacemos el día al día, día tras día, que nos olvidamos de la realidad espiritual. Esta manera puede ser un mensaje, una llamada, una invitación, un sueño. Dios utiliza muchas maneras de comunicarnos, de comunicarse con nosotros, de comunicarnos su intención de salvarnos. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que es el de la burra de Balaam en Números 22, del 22 al 35, que nos muestra cómo Balaam intenta seguir un camino distinto al que Dios le señala. Así muchas veces queremos ignorar las señales de Dios. Ese texto es muy interesante porque este hombre, Dios lo envía a un lugar y él decide irse por otro lado y va montado en la burra, pero se le aparece un ángel
el ángel se le pone enfrente de la burra y la burra trata de desviarse y él se molesta porque no le hace caso. Así pasa y la golpea y pasa otra vez y lo vuelve a golpear, así 3 veces, hasta que se tumba y lo tumba al suelo al hombre que va montado sobre la burra. Y Dios le hace hablar y le dice: oye, tantas veces te he llevado y ¿por qué me pegas? ¿Por qué no quieres ir a donde yo quiero ir? Y en ese momento se le abren los ojos y ve que hay un ángel que estaba tratando de impedir ese paso, porque Dios había enviado a ese ángel para que esta persona no se perdiera, sino que se fuera por el camino recto. Es muy interesante ese texto. Cuando sentimos culpa, por lo regular, solo queremos deshacernos de ella, cuando en realidad el problema está en la raíz de lo que causó la culpa. La culpa es una ayuda para reconocer el mal hecho y que esto puede ayudarme a tomar una decisión de repararlo. Esa culpa, la voz de la conciencia que debemos dejar hablar y escuchar, porque nos recordará el error que hemos cometido y nos ayudará a rectificarlo, que es la conciencia, que es la voz de Dios. Segunda parte, vemos entonces que lo primero es que Dios nos busca, dice: ¿dónde estás? La segunda parte de esto es esa culpa, ese sentimiento. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando experimentamos la culpa? Pues tratamos de ignorarla, de razonar, de culpar a otros, de excusar, de distraer. Ignoramos, queremos deshacernos de la culpa, porque la culpa es como el dolor físico. No queremos sentirlo, así que nos medicamos, pero sabemos que debemos de atender el problema. Si sentimos el dolor por cortarnos, porque nos estamos desangrando, porque se quebró un hueso, pues tal vez algún medicamento va a impedir el dolor, pero eso no implica que ya se solucionó el problema, sino que hay que impedir el dolor y resolver el problema. Aunque este dolor es algo que puede ser bueno porque nos alerta de que algo anda mal en el cuerpo y que debemos actuar. Por ejemplo, si acercamos la mano al fuego, sentimos el dolor de que algo nos está quemando. Nuestro sistema nos dice que algo está mal, que debemos de retirarlo. Lo mismo sucede con la conciencia, que nos dice que lo que es malo para nuestra alma. Posteriormente razonamos tratando de convencernos. Vemos entonces que Dios nos busca, sentimos esa culpa, queremos deshacernos de la culpa y empezamos a razonar. Tratamos de convencernos de que el mal que hemos hecho no es tan grave, pues todos lo hacen. Entonces no soy mala persona. Por hacer eso no me considero mala persona. En muchas ocasiones, ahora lo que es malo se le quiere cambiar el nombre por algo bueno. En muchas ocasiones lo que Dios nos dice, esto es malo, y la sociedad dice, no, esto es bueno. Entonces, porque muchos lo hacen, ¿quiere decir que está bien? Pues no, porque si va en contra de la ley de Dios, es algo incorrecto. Después, la culpa, como dice en Génesis 3:12, queremos culpar a alguien más. Génesis 3:12, Adán, lo primero que hace al ser descubierto, que Dios le dice qué es lo que has hecho, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Es muy fácil culpar a otros porque hago lo que hago porque alguien más tiene la culpa. Mi vida es así porque alguien más me hace daño. O mi vida es así porque las cosas que me pasan o porque no he tenido lo que ando buscando o no tengo lo que merezco. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer esto para satisfacer, para llenar, para cumplir. Es muy fácil culpar a otros o a otras cosas. En muchas ocasiones los hijos culpan a los padres porque dicen, es que yo soy así porque tú me trataste mal de niño o por X circunstancia.
Entonces yo actúo así en consecuencia. Cuando debemos de tomar nuestras propias experiencias, decisiones y aceptarlas. Buscamos las excusas, como dice Génesis 3:5. Es decir, buscamos excusas de que merezco ser libre y hacer lo que me plazca. Por lo tanto, si yo voy a decidir, entonces qué es bueno y qué es malo, entonces yo decido que no es pecado. Ese Génesis 3:5 le dice la serpiente a Adán y Eva, es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él, es decir, del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Intentamos también esas distracciones, buscamos distracciones para no escuchar la conciencia, para no escuchar nuestro interior. La conciencia siempre nos estará diciendo qué es bueno y qué es malo. Ante esto, Jesús, al saber que esto iba a ocurrir, instituye este sacramento de la reconciliación. Y continuando con el texto, vemos de que el hijo toma la sabia decisión de regresar a la casa del padre. Y resultó que cuando regresaba el hijo a la casa del padre, quien había estado esperando y observando en el horizonte, esperando el día en que el hijo regresara. Continúa el texto. Dice, y entrando en sí mismo dijo, eso es bien importante, ahorita vamos a analizar esto, porque él entra en su interior y analiza. Y dice, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Esto es algo muy importante porque ya tomó él la decisión de cambiar. Y él reconoce que es pecador. Reconoce que ya no debe ser llamado hijo del Padre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre nunca dejó de esperar. Y al ver que el Hijo regresa, el Padre corre hacia él, no para avergonzarlo, para maltratarlo o para sermonearle, sino para mostrar misericordia. Él lo abraza. Una de las cosas más importantes que nos puede pasar es que a pesar de saber que no merecemos ser amados, y a pesar de eso, somos amados de cualquier manera. Esa es la misericordia del Padre. Entonces, este proceso de reconciliación es escuchar la voz de Dios. Como dice Génesis 3:9, dice, ¿dónde estás? Reconocer el pecado. Lucas 15, del 17 al 19. Como dice, y entrando en sí mismo dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Decidir regresar a la casa del Padre. No solo de reconocer, sino actuar. Lucas 15:20, y levantándose partió hacia su padre. Al llegar ante él, pedir perdón. Lucas 15:21, le dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. El siguiente punto es reconciliarse con Dios ante el sacerdote, porque sabemos que Jesús instituyó este sacramento en Juan 20:22, les da ese poder al sacerdote, no a cualquier persona. Le dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Asimismo, a Pedro específicamente, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Es decir, que Jesús va a respaldar la decisión de Pedro, Mateo 16:18 en adelante, y hacer la penitencia. Vemos un ejemplo de esto en Lucas 19:8. Dice, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. También vemos en Lucas 5:14 cuando Jesús hace una curación y le dice,
vete a presentarte al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés. Podemos ver también en Mateo 8 del 1 al 4, Marcos 1 del 40 al 45. Con esto podemos concluir que el pecado es una ofensa a Dios, una decisión y una acción personal que realizamos consintiendo las tentaciones que consintieron a Adán y Eva en Génesis 3 del 4 al 5, que son esas tentaciones que le dice la serpiente: seréis como dioses, es decir, tú vas a tener el poder sobre todas las cosas, no moriréis. Al sentirse inmortal, pues se deja a un lado al creador, ya no se siente la necesidad de tener alguien que está por encima de uno. Y conocedor del bien y del mal. Dice, seréis como dioses, no moriréis y seréis conocedor del bien y del mal. Es decir, que tú vas a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto es hacer a un lado los mandamientos. Es decir, que no se consideraría a Dios como quien toma la decisión. Esas son las tres tentaciones que presenta la serpiente y que son las que normalmente aceptamos al cometer el pecado. Vemos que las consecuencias del pecado serían daño en nuestra relación con Dios, daño de la relación entre los hombres, daño a la creación de Dios y el pecado que trajo la muerte física y eterna. Vemos que Dios busca nuestra salvación y que Dios envía mensajes para despertarnos de nuestros pecados. Y así el proceso de reconciliación sería escuchar la voz de Dios, reconocer el pecado, decidir regresar a la casa del Padre, pedir perdón, reconciliarse con Dios por medio del sacerdote y hacer la penitencia. Muchas gracias.